Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortina de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas, al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra del recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos. Lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Dios de Israel mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda,
fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Como Moisés, nos apartamos y andamos en pos de nuestro Dios, y pedimos a nuestro Dios su guía, porque a nuestro Dios queremos agradar. Y oramos no solamente por cada uno, por la familia de cada uno, por los seres amados de cada uno. También oramos hasta por los enemigos o los que nos consideran sus enemigos. Y también oramos por los que son voz de los que no tienen voz, por los servidores del Dios de Israel, porque alcancen plenitud, porque sirvan a nuestro Dios con plenitud, porque se vistan de justicia, se vistan de salvación. Oramos con fervor, rogando a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Nuestro Dios es nuestro Dios suficiente, que nos guía, porque no hace acepción de personas, como guió a su pueblo, como guió a Moisés, como somos enseñados. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Dios de Israel había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido era cuadrado. Doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras,
La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos. A los extremos del pectoral fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, en las orillas del manto alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como el Dios de Israel lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Dios de Israel lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: Santidad al Dios de Israel. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron al tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden,
y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Dios de Israel había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Dios de Israel había mandado, y los bendijo. Como Moisés, que ministró a tu presencia y revelaste todo esto respecto al tabernáculo, nosotros también nos apartamos a vos, nuestro consejero admirable, y pedimos tu guía, tu consejo en lo que nosotros tenemos que hacer, elegir. Pedimos tu guía en cada situación, en cada desafío. Rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Nosotros somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Solo a vos adoramos y solo a vos servimos, al Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Respecto a otro tiempo, porque nosotros pasaremos, pero vos no pasarás. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre, y todo lo que aconteció tiene el valor de ejemplo para nosotros. Vos nos enseñás. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, cuando salió el Señor Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, gritó y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero,
y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Solo al Dios de Israel tememos, solo ante el Dios de Israel temblamos. El Dios de Israel es nuestro miedo, el Dios de Israel es nuestro temor. Con el Dios de Israel es nuestra alianza, con el Dios de Israel es nuestro pacto. Nuestra lealtad, nuestra fidelidad es con el Dios de Israel. No servimos a dos señores, andamos en pos del Dios de Israel. Nosotros somos el reino del Dios de Israel. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. El Dios de Israel es el Señor de los espíritus de toda carne. El Dios de Israel es nuestro Dios y todas las almas le pertenecen. Nosotros producimos frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios, del verdadero Dios, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y somos enseñados, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y quedó sana de su azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué este alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El Dios de Israel no hace acepción de personas. A esa niña se le dijo Talita Cumi, y vivió. Agradecemos que en el Dios de Israel encontramos palabras de vida. Él nos vivifica a cada uno en su palabra, conforme a su misericordia, conforme a su verdad. Él nos santifica en su verdad, y su palabra es verdad. Nosotros tenemos fe. A la fe se la conoce por las obras. Nosotros tenemos fe, por eso nos apartamos y oramos. Y adoramos a nuestro Dios. Y exaltamos el nombre del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.